esa caracterización. Es más, ¿sabes cómo se completa esto? El 11 de diciembre, el periodismo macrista le va a dar la bienvenida a Macri a la Argentina, porque va a hablar como si recién hubiese llegado. Claro, totalmente. Y nos va a explicar a todos cómo hay que hacer para reactivar la economía, que lluevan las inversiones. Yo creo que se van a llevar una desilusión tan grande, viste que ya lo quieren poner de jefe de la oposición, y yo creo que lo que Macri quiere, lo que menos quiere es ser jefe de la oposición. Quiere jugar al bridge, cocinar, lectura, largas vacaciones. Lo que menos quiere es ser jefe de la oposición, Macri. Bueno, no ha trabajado nunca para los intereses de la Argentina, ha trabajado para los intereses de sus amigos, probablemente siga haciendo eso. Pero me parece muy interesante el punto de cómo trabajan los factores de poder para desgastarlo a Alberto antes de que asuma. La intención es que consuma la mayor cantidad de capital político ahora, así después tiene que ir a tirar la toalla como ellos esperan, para que le digan qué es lo que tiene que hacer. Y eso no va a suceder en la Argentina, básicamente porque Alberto Fernández tiene liderazgo político, Cristina tiene liderazgo político y una tradición de lucha, y porque el pueblo no es sonso. Porque cada vez que limitan a un presidente, lo que le traen después a la mesa es un programa de ajuste. Entonces empiezan con el sentido común del neoliberalismo, que para ganar competitividad hay que bajar salarios, que la Argentina necesita eliminar impuestos y para eso hay que terminar con las jubilaciones, que entonces se necesita una reforma laboral, y empiezan con ese discurso individualista, que es lo que termina generando sociedades explosivas como la de Chile, gato. Entonces es muy importante entender que la derecha va a empezar a trabajar ahora sobre una línea de ultraliberalización, digamos, de sus posiciones políticas, un corrimiento hacia la derecha y hacia el punitivismo, e incluso va a utilizar herramientas casi podríamos decir irracionales, porque si vos te fijás la construcción discursiva de los últimos días de la derecha argentina, tanto Patricia Bullrich como el señor Pichetto como Macri, empiezan a tomar cosas de la religión para justificar sus posiciones políticas. Bueno, no es un dato menor que Macri haya definido que Patricia Bullrich va a ser la presidenta del PRO. Para nada. Ahora yo digo, ¿cómo se sentirán María Eugenia Vidal, Horacio Rodríguez Larreta teniéndola a Patricia Bullrich como jefa del PRO? Es un ninguneo. Pero además es una línea muy clara hacia dónde quiere llevar el partido y hacia dónde quiere llevar la oposición. Es la irracionalidad en una suerte de lógica hiperpunitivista, hiperindividualista, donde obviamente Patricia Bullrich, que más de una oportunidad dijo que ella no la avergonzaba que le digan que era Bolsonaro con polleras, va a tratar de polarizar la discusión a ese nivel. Por eso yo creo que se equivocan también los factores de poder, que sin ser ultraliberales ni ser ultraconservadores, juegan al desgaste de Alberto Fernández, porque si al gobierno de Alberto Fernández y de Cristina le va mal, lo que va a terminar ocurriendo es que la política argentina se va a polarizar y radicalizar muchísimo más, y vas a tener una derecha mucho más agresiva, más odiosa, digamos, más cargada de xenofobia, como está pasando en Europa, que eso es lo que sucede cuando las propuestas socialdemócratas empiezan a flaquecer, y una izquierda trotskista, digamos, ultra trotskista, digamos, mucho más dura, y más exigente en sus reclamos, donde no creo que justamente apunte al diálogo social. Entonces, lo que va a terminar ocurriendo en la Argentina es una suerte de operación de pinza. Por un lado, la ultraizquierda ocupando la calle diciendo, muchachos, queremos que retrotraigan tarifas todo el 2015 con un programa maximalista, y por otro lado, la derecha, en los medios de comunicación, con sus intelectuales orgánicos, diciendo que hay que ajustar el gasto público, que hay 20 millones de vagos que son privilegiados, que viven del esfuerzo de 6 millones de argentinos blancos y rubios, que son los que trabajan y aportan al ANSES. Fíjate, Leandro, qué operación de pinza. Esto que no es concepto mío, sino que se lo he sacado a Susana Rinaldi, la memoria activa. Porque mirá lo que estábamos... Hoy el propio gobierno admite que el 83% de la deuda contraída fue para pagar más deuda. Es decir, se fumaron un fondo, fugaron. Digo, ¿sobre qué bases pueden construir un relato opositor cuando dejan la Argentina en la situación que dejan? La hipocresía y la mentira. Como ya han hecho en estos 4 años. A ver, ¿qué es la posverdad? Es una suerte de mentira emotiva que de tanto repetirse empieza a ser asumida como verdad. Y la verdad, todo el discurso macrista fue la... A ver, pero ya está gastado, me parece. Sí, ya está gastado, pero sacaron un 40%. Hay que tener cuidado. Porque ellos, no pudiendo construir desde la objetividad motivos para votarlos, construyeron una subjetividad muy poderosa que todavía tiene en la Argentina, hay que reconocerlo. Hay un sector de la sociedad que de verdad piensa, por ejemplo, que era posible que la Argentina sea Venezuela, por ponerte un ejemplo. O que de verdad piensa que la oposición, en este caso nosotros, somos delincuentes comunes, que no tenemos derecho a participar de ningún debate político. Entonces, esa polarización incentivada, porque una cosa es la grieta histórica entre unitarios y federales, peronista, antiperonista, pero estos muchachos llevaron la grieta a, la verdad, a posiciones absolutamente delirantes. Mirá, estamos hablando del Correo, ellos se autodefinen como los representantes de la transparencia y nos ponen a todos los que estamos enfrente como representantes de la corrupción.
Cualquier país del mundo, digamos, después de haber pasado por los Panama Papers, todos los presidentes han renunciado, han dado explicaciones. Acá hace como si nada, gato. Sí. Él te habla de la transparencia, es una cosa de loco. Bueno, las causas. El bochornoso blanqueo para el hermano del presidente. Yo creo que esa ha sido la mayor ofensa a la sociedad argentina. Terrible, una cosa de loco. Bueno, por eso, estamos frente a un grupo de gente que no tiene problema en utilizar la mentira, digamos, como herramienta y la hipocresía. ¿Es consciente, digo, el Frente de Todo lo que le espera como oposición? Sí, porque digo, esto, lo que ya está enfrente está bueno. Ahora, es importante saber si es consciente el Frente de Todos, mantener la unidad, porque viste que también están jugando a desgastar, que la Cámpora tiene mucho poder, que Cristina va a ser la que le manda, la que le tacha nombre o que no, es no conocerlo a Alberto Fernández, pero digo, ¿hay conciencia dentro del Frente de Todo de la necesidad de mantener la unidad para el futuro frente a lo que va a ser esta oposición salvaje? Sí, sin duda, hay conciencia de eso y además hay conciencia de que hay que ampliar la unidad y fundamentalmente hay que responder a 3 problemas inmediatos. Por un lado, la cuestión social, porque la unidad se construye también sobre un programa de gobierno, sobre el despliegue de políticas concretas, porque si no es la unidad vacía. Desarrollar rápidamente un plan de contención social. En segundo lugar, se necesita una política financiera que resuelva el desaguisado que han dejado estos muchachos con todo lo que estás contando vos de las deudas y bueno, tanto con los bonistas como con el fondo. Y en tercer lugar, un programa que reactive la economía, que estabilice y que reactive, porque si no, el contrato social en América Latina hoy está en peligro, gato. Hay una ruptura entre la sociedad y el Estado que se empieza a ver en varios países de la región, que si nosotros no solamente no ampliamos la unidad, sino no ponemos esa unidad al servicio, digamos, de la distribución del ingreso y del crecimiento de la economía, corre riesgo la democracia. Golpe, vergonzoso. Lo que hay que hacer acá también es hay que entender que la Argentina necesita pegar un salto de calidad en el debate político. Macri lo que hizo para gobernar bajó el nivel del debate político tratando al interlocutor como si tuviese la edad mental de un niño de 9 o 10 años. Porque lo ponía en esos términos, buenos contra malos, honestos contra corruptos, ¿no es cierto? Ellos que representaban la revolución de la alegría contra nosotros que éramos el atraso, la decadencia. Esa discusión en ese registro, obviamente que facilita la aparición de estos personajes menores, porque en realidad en cualquier democracia seria del mundo, la mayoría de los ministros de este gobierno no califican ni siquiera para ser directores. Ahora, si el radicalismo contribuyera a elevar el nivel del debate político, bueno, que asuma la posición que ha tomado, ser una posición más centrista, pero con creatividad política, con iniciativa, no esta cosa, digamos, de seguidismo bobo. Leandro, y acá también otro actor que se ve que ya empieza a amenazar y a extorsionar son las patronales del campo, sobre todo la sociedad rural, sí, donde ya han empezado a divulgar algunos videitos, ponen advertencia, extorsionan al presidente electo. ¿Cómo crees que hay que actuar desde la política frente a no repetir lo que ya hicieron en un momento de la historia? Con mucha inteligencia, con mucha tolerancia, no hay que caer en la provocación. Creo que nosotros vamos a tener que dialogar con todos los sectores. Lo peor que puede pasar es que así como vos bien marcaste que la derecha está tratando de meter cuña entre Alberto y Cristina y pelearnos, lo peor que puede pasar es que nosotros reeditemos escenarios de viejos conflictos como si la situación fuese la misma. Esto es lo peor que puede pasar. Está claro, ya lo dijo Alberto, los sectores que mejor les fue durante estos últimos años van a tener que hacer un esfuerzo mayor, porque la Argentina necesita el esfuerzo de todos. El que le fue un poquito peor hará un esfuerzo menos y al que le fue mal no hará ningún esfuerzo. Porque esto es lo que nosotros expresamos en términos de proyecto de país. Pero a la gente no se le impone esto, se le explica. Y la verdad creo que cualquier persona de bien hoy, si ve los números de la Argentina, lo que la Argentina debe, a lo que la Argentina le entra, todos los balances, digamos, de todas las empresas importantes, se da cuenta que hay que hacer un barajar y dar de nuevo. Y acá hay un sector que va a tener que contribuir, pero que obviamente, además de contribuir en la distribución del excedente, el Estado va a ayudar a que tenga más excedente, porque cuando el Estado es fuerte, digamos, abre mercados, consigue mayores niveles de competitividad, hay líneas de crédito, hay gente que consume, la rueda de la economía empieza a funcionar y nos va bien a todos. El tema es no pretender, digamos, que el egoísmo sea lo que determine la política pública. Bueno, un poco bien, es poner en marcha la economía, sí, claro, ¿no? A ver, ayer leía a Stiglitz, decía una cosa que es muy obvia. En una economía en recesión lo peor que puedes hacer es proponer políticas de austeridad y de recorte, porque eso genera más pobreza. El que no entiende esto no entiende lo básico. Si nosotros no logramos, a partir de un acuerdo de precios y salarios, expandir la economía... Ahí se va Mariano Martín. Gracias, Mariano. Un gusto grande. Un gusto, que tiene que ir a escribir las notas para mañana para Ámbito, pero bueno, esta semana nos va a estar acompañando porque Fernando se ha tomado unos días. Así que gracias, Lo despedimos con un fuerte aplauso. Te decía, Gato, a ver, y además hay que ver lo que está pasando en la región. Claro.
el Círculo Rojo es consciente también que no hay mucho margen para seguir tirando de la piola. Yo hablaba la vez pasada con un consultor amigo mío muy importante que lo llaman de distintos bancos internacionales. Y la principal pregunta es si da la democracia. Si se puede repetir lo que está pasando en Chile en la Argentina. Bueno, lo de Chile yo creo que es barbas en remojo para los empresarios argentinos. Muchos están preocupados. ¿No? Y sí, porque también para el fondo por lo que está pasando en Colombia, Ecuador, en Chile, ¿no? Digo, la región no está para que nos vengan a apretar. No está. ¿Por qué? Porque la verdad es que la tolerancia a la pobreza y a la desigualdad es cada vez menor de la sociedad. Entonces, porque no estamos hablando solamente de la pobreza, estamos hablando de la desigualdad, la bronca que te genera, no llegar a fin de mes, pero que por ahí el que tenés enfrente, el del country de enfrente, sí llega. Sí. Eso genera violencia y eso no le sirve ni siquiera a los que viven en el country. Alfonsín decía, no se puede ser feliz si vos tenés una casa rodeada por una villa miseria y estás todo el tiempo encerrado sin poder salir. Exacto. Ni siquiera a los que le va bien, les va bien de esa manera. Exacto, sí, sí. Ahora, en esto yo creo que Alberto Fernández tiene las cosas muy en clara, ¿no? Me parece cómo hay que manejar con el frente externo, las negociaciones internas, cómo manejar, lo decía acá la última vez que estuvo, la alianza de gobierno, ¿no? Por eso cuando muchos se rasgan las vestiduras y dice, y sí, muchachos, es una alianza de gobierno, hay que repartir en base a todos los que han conformado la alianza de gobierno, ¿no? Así es. A ver, es lo que ocurre siempre y mucho más en regímenes presidencialistas donde la muñeca del presidente es más... En regímenes parlamentarios eso está como acordado de antemano. ¿Viste? Determinado partido aporta tanta cantidad de diputados y tiene tanto ministerio. Pero ¿qué pasa? Ese régimen después permite que un gobierno se caiga, no entre en crisis el sistema y se continúe, que es lo que pasa en España, en los países europeos donde hay regímenes parlamentarios. En los regímenes presidencialistas, el presidente tiene que incluir en el marco de su alianza a los distintos partidos porque ese acuerdo dura 4 años. Entonces, lo que hay que entender acá es que la Argentina, si bien es cierto que tiene una alianza poderosa con eje en el peronismo, hay otros sectores que expresan otra mirada, por ahí otro tipo de peronismo, más ortodoxo o más heterodoxo, como diría en general, hay para todos los gustos, y tiene que tener su lugar. Lo que no hay ninguna duda es que todos los compañeros y las compañeras que estén al frente del gobierno tienen que defender el interés nacional. Total. Leandro, si jugáramos al TEG, si se quiere, la verdad es que Argentina parece estar rodeado de gobiernos completamente opuestos en cuanto al signo político y desde lo ideológico. Falta confirmar el resultado de Uruguay, pero da toda la impresión que la calle Pou va a resultar vencedor, salvo que un milagro beneficie al Frente Amplio. Se va a conocer los resultados en estos días, pero digo, ¿te preocupa desde lo regional el esquema de alianzas? Porque da la impresión que incluso Bolsonaro está muy dispuesto a confrontar constantemente y a polarizar con Argentina, incluso el modelo regional. Sí, me preocupa, pero mirá justamente el caso de Bolsonaro. Está en su nivel de popularidad más bajo desde que asumió. Ni él puede joder demasiado con esto. Porque las economías de la región nos necesitamos entre todas. Quien no entienda esto no entiende lo que está pasando en el mundo. Hoy el mundo se está cerrando, hay más proteccionismo, la guerra comercial entre China y Estados Unidos. No es fácil para América Latina. Entonces, más allá de que obviamente no es lo mismo que haya un presidente conservador, que haya un presidente popular en los países de la región, todos queremos que a nuestros países les vaya bien. Ahí la Cancillería va a tener que jugar un papel importante y fundamentalmente nosotros vamos a tener que tener personas que estén dispuestas a defender el interés nacional y no el interés o los intereses de sus patrones, que es lo que nos pasó hoy en la Argentina, Juan, porque hoy en la Argentina han puesto al lobo a cuidar al gallinero y entonces la mayoría de los funcionarios están viendo cómo hacen para llevar agua para su molino, no para el país. ¿No lo ves a Bolsonaro cometiendo una locura del tipo cumplir la amenaza de eliminar el Mercosur ni de romper la relación bilateral con Argentina en esto? En este mundo puede pasar cualquier cosa. Si yo te hubiese dicho hace un año y medio atrás que los ingleses se iban a salir de la Unión Europea, me hubiese dicho que eso era imposible. Y sin embargo, van a ese camino que los perjudica a ellos también. Ahora, nosotros le tenemos que poner racionalidad. Alberto Fernández, Cristina, son personas que han pasado por la administración pública. Yo creo que el mayor aporte, más allá de lo ideológico, va a serle dar racionalidad a una región que carece de racionalidad. Que en Bolivia hayan entrado con la Biblia, Gato, no con la Constitución, que hayan entrado con la Biblia, te demuestra, digamos, el giro casi surrealista que está tomando la política regional. Bueno, es eso, es Bolsonaro con las barbaridades, él y su hijo con fusiles diciendo barbaridades. No, pero que aparte, lo que hay que valorar de la fórmula, que yo lo digo del primer momento, de Alberto y Cristina, es la primera vez que una fórmula llega al gobierno muy consustanciada en base a lo que hay que hacer, armonizada, y con 2 hombres de Estado, que saben manejar la botonera del Estado al dedillo, que conocen todo, digo, y eso es muy positivo. Y por eso creo que el gran aporte va a tener que pasar por ese lado. O sea, el aporte acá es
En términos regionales, obviamente, nosotros tenemos que entender que hay intereses regionales e intereses nacionales que tienen que armonizarse, pero que las potencias están siempre más interesadas en venderte que en comprarte, digamos, ¿no? Ahora, por el lado de cómo administramos hacia dentro de la Argentina, si no fuese que tenemos estas dos personas con experiencia, hoy sí estaríamos cerca de una crisis de desesperanza como la que están pasando los chilenos. ¿Y sabés qué, Leandro? Que yo le destaco mucho, y creo que también Alberto lo tiene presente y lo van a hacer y Daniel Arroyo, meter a la economía social de mercado. Los que han activado en estos años, que han contenido, que cumplen la MESI, por ejemplo, y otras organizaciones sociales, hay que rápidamente integrarlos también para el desarrollo de la Argentina. Sí, como el movimiento obrero también tiene que cumplir un papel importante. Acá nosotros tenemos herramientas que otros países de la región no tienen y que si somos inteligentes pueden contribuir a la competitividad de la economía. Porque es mentira que el concepto de la competitividad y la eficiencia es un concepto de derecha. La derecha lo utiliza para beneficiar a unos pocos y para legitimar la avaricia y la codicia. Pero la eficacia y la competitividad puestos al servicio de un proyecto popular hace que las personas, por ejemplo, encuentren otros incentivos para producir, y hay un montón de cooperativas que han funcionado en esa dirección. ¿Cómo definirías algo? Ese es un gobierno absolutamente vacío de contenido. Creo que ha provocado un daño como consecuencia de que pusieron al frente de las áreas clave del gobierno a CEOs que fueron a hacer negocios para sí mismos. Esa fue la única política de Estado que hubieron dos políticas de Estado: enriquecer a los amigos y comunicarle a la gente cualquier cosa, instalar la posverdad.